amigos del Museo Canario, señoras y señores, amigos todos, agradezco la presencia de las autoridades en este acto y siento que sea yo el que tenga que hacer la apertura de este ciclo de conferencias sobre el pasado prehispánico. Para curarme un poco en salud antes de comenzar mi comunicación a ustedes, les debo decir que el tema que traigo es un tema muy comprometido, un tema polémico, que esto no aspira a ser un tema de carácter dogmático, es simplemente la exposición del sistema religioso prehispánico como yo lo he visto, y naturalmente otros que enfoquen el problema posiblemente lo vean de manera distinta a como yo lo veo. Al antropólogo cultural, para iniciar su investigación, se le da un medio físico y un grupo humano sobre el que ha de dirigir su indagación, incluidos su cultura material y cultura espiritual, en el que queda inserto el mundo religioso. Por consiguiente, este investigador se va a enfrentar con un medio humano ocupante de un medio físico, y su trabajo va a ser vivo y en vivo. Se va a producir el encuentro que los antropólogos llaman entre el yo y el otro, que es el investigado, el indagador y el que es indagado. El resultado de este encuentro, científicamente ordenado, es el que va a posibilitar la formulación de un esquema a base de hechos culturales que se integran en un hecho social. Es a partir del cual cabe obtener la imagen del grupo estudiado. Pero la investigación antropológica puede encontrarse con aspectos que no concuerdan con el patrón fijado, como sería en el caso concreto de la investigación de la religión prehispánica de Canarias, en que sí existe el yo investigador, pero no está el otro. En este caso, el investigador ha de apoyarse en fuentes de información que pueden ser tres fundamentalmente: la arqueológica, la histórico-literaria y las supervivencias, siempre y cuando se encuentre en el curso de la investigación con supervivencias que se puedan identificar como un hecho, en este caso religioso. Otro de los peligros que acechan constantemente al investigador sobre este tema es la interferencia, o la injerencia mejor, del factor subjetivo. Y en este caso nos encontramos cada vez que intentamos abordar un tema antropológico referido a la antigua población de Canarias, y con mayor preocupación el tema o el método a seguir para esta investigación. Puestos a investigar aquí en las islas, nos parece que un método aprovechable, el que Eike Hülkrantz llama el método religioso ecológico. Considera que es el único digno de fe para resolver cualquier cosa y cualquier causa del pasado ideológico. Considerando las estrechas relaciones que existen entre ambiente natural y las formas religiosas, a diferentes niveles tecnológicos naturalmente, estaríamos en condiciones de observar ciertas constantes que son independientes del tiempo y del lugar, y esto es importante sobre todo para nosotros en Canarias. Si consideramos el hecho religioso, al mismo tiempo que lo podemos llamar la vida y sus formas,
o las técnicas y sus realizaciones, o la organización social y sus estructuras, vemos que el hecho religioso es el que más contribuye a la consolidación del grupo y a la afirmación de la colectividad. Y en el conjunto de las instituciones, la religión actúa de aglutinante del grupo, proyectándose de un modo vigoroso en la dinámica y en la norma de las interrelaciones comunitarias. Es decir, se define como componente en el conjunto de los hechos sociales y como tal, con categoría de dato antropológico, activo, fuertemente activo y necesario para el cabal entendimiento de una cultura. La parte activa de la religión, porque ya lo veremos en el curso de esta comunicación, debemos considerar en primer lugar las creencias y después el ritual o parte activa, está íntimamente relacionado con otras instituciones sociales. Freire cree que el ritual viene a ser un encadenamiento de datos dirigidos a someter a control el medio que rodea al hombre, es decir, su universo. Cuando puede dominarlo, especula en un ser personificado al que hay que propiciar. En consecuencia, es a través de los ritos mediante los cuales el grupo, aglutinado en un linaje religioso, trata de establecer contacto con lo sobrenatural o ultrahumano, con los espíritus y los dioses. Y esto no se hace por casualidad, ni en soledad, ni siquiera a destiempo, porque en los cultos colectivos y períricos con los que la colectividad se afirma. Para algunos antropólogos, Marton entre ellos, en determinados actos de culto y rito se pueden distinguir dos funciones. Una manifiesta, que sería la de hacer caer la lluvia, por ejemplo, y otra latente, cuyo fin sería la de estrechar la cohesión social. El ritual equivale a acciones comunes que revelan la existencia de unidades sociales. Puede que no se consiga que caiga la lluvia, pero los miembros del grupo han tenido ocasión de reunirse, de integrarse en un acto comunitario. Se admite que una de las formas elementales de la religión sería la creencia en un Dios supremo. Este ser supremo interviene en el curso de las vidas de un modo favorecedor o protector, o por el contrario, adverso o dañador, con lo cual las fuerzas y necesidades humanas quedan bajo el poder de aquella divinidad, es decir, de aquella fuerza que todavía no es antropomorfa y todavía no tiene nombre. Esto desencadena el complejo mecanismo del acto propiciatorio para que el grupo o la colectividad no sufran las adversidades derivadas de los rigores de aquel ser supremo. El acto religioso infunde confianza al hombre frente a esas fuerzas que escapa a su experiencia y sobre todo a su control. Sobre esa base elemental de creencias y prácticas se afirma la religión como fuerza social. Por eso es de extrañar que Belfeld, que hizo aportaciones valiosísimas y algunas permanentes a la etnología de Canarias, al estudiar precisamente el hecho religioso prehispánico de Canarias, dijese que la sociología no está inmediatamente ligada con la religión. Esto se puede contradecir hoy a la vista no solo del examen de la documentación histórica, sino sobre todo del yacimiento arqueológico
estudiado con intención de yacimiento de significación religiosa. Entonces nos encontramos con que los cultos tienen una periodicidad y que estos cultos se manifiestan en unos ritos. Entonces, en cuanto al tiempo, estos ritos los podríamos dividir en ocasionales y sincrónicos con épocas críticas. Los ocasionales se producirían como consecuencia de catástrofes, calamidades o carencias, por ejemplo, la sequía. Y los sincrónicos con épocas críticas, los celebrados en los equinoccios de primavera-otoño y solsticios de verano, con motivo de la época de las lluvias, de la agricultura cerealista, de la regeneración de los pastos, del nacimiento de los animales, etc. Todo esto viene a cuento un poco para aproximarnos a la cultura espiritual del origen de las islas, porque tropezamos en primer lugar con problemas de método, porque vacilamos entre admitir la existencia de una religión prehistórica o aceptamos determinados indicios para situarla dentro del grupo de religiones preliterarias. En el primer caso, no tendríamos más punto de apoyo que el arqueológico. En el segundo, como dato preliterario histórico, desde las primeras manifestaciones religiosas hasta la creación de una religión y primeros documentos escritos, hay una larga secuencia que el finlandés Juha Pentikäinen ha tratado de esquematizar de la siguiente forma. Primero se produce el hecho o la experiencia frente a un observador o bien un sujeto de la experiencia, a la que le sigue la interpretación y la primera descripción del hecho o del acontecimiento. Esto produce una cadena de transmisión que se le confía siempre a la tradición oral. Entonces nos encontramos al final de esta cadena con el último informador, el último testimonio oral y el primer registro del acontecimiento y por consiguiente el primer documento escrito. En Canarias, por una serie de hechos y de circunstancias de carácter histórico, resulta que tenemos documentos escritos precisamente recogidos del último transmisor oral de una experiencia religiosa primaria, primitiva. Pero es que no podemos prescindir aquí del apoyo arqueológico, pero precisamente porque hay unas fuentes escritas, aunque que muchas veces han sido más utilizadas las fuentes escritas por cómodas y asequibles que el yacimiento arqueológico. El diagrama que acabo de señalar esquemáticamente de Juha Pentikäinen, aquí en Canarias solo se cubrió en parte. En el aparato religioso canario suponemos la existencia del acontecimiento y del observador. A la vez admitimos la transmisión oral que llega al último informador y el origen y da origen al registro del primer acontecimiento. Entonces, el método a partir de la documentación disponible ha de apoyarse en dos pilares fundamentales, que son el arqueológico, que es la etapa antehistórica, y el literario, que es lo que podríamos llamar etapa histórica, pero hay otro factor importante, no suficientemente valorado, que es el de las supervivencias. Saber si hay residuos, elementos residuales primitivos todavía en la población canaria, en cuanto a la religión. Vuelvo a repetir que hay que aceptar esta servidumbre al tratar este tema, como lo hemos visto al citar a Belfel, y por lo tanto mi sistema no es el sistema, sino un sistema que puede ser discutido, que puede ser negado, que puede tener una raíz polémica, pero que de alguna manera
hay que iniciar la investigación de este pasado. Y el problema de método tiene un segundo aspecto, que sería el de la interpretación del fenómeno religioso, tanto visto a través de las fuentes escritas como visto a través del yacimiento arqueológico. Con objeto de que sirva de contraste con la elaboración del sistema que yo expondré después, voy a resumir el esquema de Belfeld. Belfeld habla de sepulturas y las divide en cuevas y túmulos, y las cuevas en sepulcros individuales y sepulcros colectivos, y los túmulos en individuales y en grupos de cistas. Después estudia el acondicionamiento de la cueva y el acondicionamiento del túmulo. Los lugares destinados a prácticas rituales, según Belfeld, son las cuevas no funerarias, las casas hondas y los tagoros. Y los lugares destinados a culto, los santuarios de montaña, los santuarios o templos construidos, los roques con grabados, los roques naturales y las aras de sacrificio. Según Belfeld, las sepulturas y el ritual funerario aseguran un culto a los muertos. Esto es indiscutible. Las cuevas no funerarias con hogares pueden haber servido para sacrificios. Esto es discutible. Las casas hondas para hacer fuego en su interior y adivinar la ómina por la salida del humo. También es discutible. Los tagoros para reuniones de ancianos y para asiento de los espíritus de los antepasados. Aceptable la primera interpretación, no es posible aceptar la segunda. Los roques exentos o amontonamientos de piedras representarían a la divinidad o estarían en relación con los antepasados. Veremos que el culto a los antepasados no aparece definido en el sistema religioso aborigen. Las aras para sacrificio de animales. Bien. No relaciona los roques grabados con ninguna práctica religiosa. Contempla los ídolos con intención antropológica. Aunque alude a ídolos masculinos y femeninos, solo se refiere a posibles símbolos de la fecundidad, apoyándose en el texto de Bernaldez, que habla de una figura femenina ante una cabra y un macho cabrío en el acto de la copulación. La momificación aseguraría la creencia en una vida ultraterrena. Esto es natural. Interfiere el culto a los muertos con el culto a los antepasados, que no es la misma cosa. Como prueba, aporta un dato más conjetural que documental, que junto al rey vivo reina un rey muerto y que los hombres hacen ofrendas a los antepasados masculinos y las mujeres a los antepasados femeninos. Y también dice que los espíritus de los antepasados flotaban en el aire en forma de nubecillas y venía a ser invocados en días festivos y señalados del año. Habla de la práctica de la incubación, en que el vivo duerme junto al muerto para recibir de éste oráculos sobre el presente y el futuro. Esto no es admisible. Ya veremos por qué. Asegura la práctica del sacrificio de adolescentes al Ser Supremo aquí en Gran Canaria y con motivo de la muerte del Mensei en Tenerife. Tampoco esto tiene fundamento. Y siempre apoyándose en los textos, anota la práctica de banquetes con sacrificios de animales y la intervención del sacerdote que va del Faicán en Gran Canaria al adivino o mediadores en las demás islas. El baladero sería un rito en demanda de lluvia. Esto es admisible. Admite la creencia en un ser supremo de carácter eminentemente ético, al que identifica con el cielo, el espíritu del cielo o el sol. En Tenerife, un segundo ser regiría el mundo sublunar y admite la astrolatría. Los seres demoníacos estarían representados por el que mora en el volcán en Tenerife y por el perro maligno en Gran Canaria y La Palma,
y por el macho cabrío que persigue a las mujeres en La Gomera. Para Belfeld, esta variedad de creencias y ritos arribaron a las islas en varias oleadas con anterioridad a las estructuras politeístas y monoteístas. El mundo religioso del canario prehispánico es de una gran complejidad y su estudio nos exige no solo profundidad, sino sagacidad interpretativa y, si se quiere, también un poco de imaginación. Sin embargo, yo en esta ocasión repetiría unas palabras al que habrá que repetir y nombrar siempre, como es Chili Naranjo, dichas precisamente con relación a la religión prehispánica. Dice Chili Naranjo: yo no espero que se me tache de difuso si me he entretenido en un asunto que para mí es de la mayor importancia, porque da suma luz acerca de las creencias y de las instituciones religiosas de los guanches de Gran Canaria. Se queja con Gómez Escudero de la falta de interés que se ha prestado al estudio precisamente del tema religioso, y creo que es el primero que en Canarias, y no sé si decir que en nuestro país, el que al hecho religioso le da ya una dimensión de tipo social. La complejidad del sistema religioso aborigen es muy importante, y a medida que uno penetra en ella se percata de su gran complejidad. Yo he dividido en dos grandes apartados: el apartado de las creencias primero y el de las prácticas después. En el de las creencias, divinidades y demonios, donde está inserta la idea del cosmos, el concepto de la divinidad por sus atributos, el orden cósmico y el orden social, y la representación del mal, que puede ser un espíritu, una aparición, puede ser un hombre, puede ser un animal. Y por lo tanto entramos en el terreno de los mitos y de la arqueoastronómica. En los mitos tenemos la creación del hombre, el mito del aislamiento y de la liberación, el mar y el sol naciente y el fuego. En arqueoastronómica, el culto solar, un culto lunar, y posiblemente a otros astros y estrellas. Esto es lo que desencadena el ritual con motivo de las fiestas solsticiales, fiestas equinocciales, otras fiestas y la llegada de los espíritus. En las prácticas, en primer lugar, tenemos los instrumentos de culto, los oficiantes y el ritual. En los instrumentos de culto tenemos que buscar, en primer lugar, el lugar y el objeto de culto. Esto ya corresponde a la arqueología, y tenemos el templo, el adoratorio o lugar ceremonial, los roques sagrados, exentos o sin grabados, los ideogramas ideomorfos y antropomorfos, la astrolatría, la vida espiritual y el sexo. Están las queseras, las cúpulas excavadas comunicadas con canalillos, las explanadas y apartaderos para el rito del baladero, las cuevas funerarias, los túmulos, el culto a los muertos, las aras para sacrificios y los ídolos. El oficiante puede ser el sacerdote, la virgen participante en el culto, el adivino o augur, y como mediador puede haber un hombre, una mujer, un animal. En el ritual, el funerario, el propiciatorio, en demanda de lluvia, y el de integración en la sociedad. En el ritual funerario sabemos el embalsamamiento, la protección del cadáver, las ofrendas, que presentan un aspecto material y un aspecto espiritual. En el ritual propiciatorio, las ofrendas de primicias, animales y alimentos, las libaciones, los sacrificios de animales y banquetes rituales. En demanda y en de lluvia está dividido en muchos apartados, donde están las invocaciones, los ritos, los cantos, las danzas, etc. Un rito interesante es el de integración en la sociedad, donde encontramos en primer lugar la evolución del recién nacido, de estatus social o de crisis de la vida, infancia, adolescencia, juventud, en muchos casos valorado por un ejercicio de fuerza, como en Gran Canaria, a veces con un aspecto de sacralización por la presencia del sacerdote,
y donde se valoran aptitudes de tipo moral, física, incluso signos externos como la tonsura. No creo que haya tabúes en el sistema religioso aborigen, aun sí prohibiciones, como puede ser de componente moral, el acercamiento del hombre a la mujer, de parentesco contraído por oficio, de la virginidad temporal por sacralización, de la virginidad como ofrenda, el incesto, y en el quito de la supervivencia, para no analizarlo ahora, lo veremos después con más detalle. La divinidad entre los aborígenes queda definida exclusivamente por sus atributos: sustentador de todo, ser supremo de cielos y tierras, representación de la luz, sin principio ni fin, vivificador y fecundador. Del conocimiento del cosmos se ha pasado a la elaboración de conceptos no físicos, a un animismo cósmico que se identifica con un principio energético y vital emanado de los acontecimientos y mutaciones que tienen lugar en la naturaleza. Es una fuerza creadora, pero todavía no antropomorfa. Todo estaría penetrado de esa fuerza, y de ahí el principio de dinamismo cósmico. De la idea de ser creador y dador de bienes se ha pasado a la del ser supremo. Todo acontecer depende de ese ser fuerza, que se personifica como deidad celestial y el cielo como su habitación, divinidad solar, benévola o adversa. La misión de este ser fuerza es no sólo la de mantener el orden cósmico, sino también la de velar por el orden social. El grupo humano pone en marcha el aparato propiciatorio para evitar castigos, olvidos o distracciones adversos para el mantenimiento del orden social del grupo. Seres y animales sombríos asimilados a la idea del desorden que daña, pero también a la noche y a la muerte, con la que además de afirmarse la concepción de la pareja de contrarios, día, noche, luz, sombra, pueden simbolizar el ciclo vida-muerte. No se atisba en el terreno de lo moral la presencia de la pareja bondad-maldad. Este podría ser el esquema básico para pasar al de los mitos, donde encontramos en primer lugar el mito de la creación del hombre. Los hombres y las mujeres fueron criados de tierra y agua, principio fecundante y fecundado. Realizada su obra, en la que no ha olvidado la pareja macho-hembra, él funda y es fecundado, la divinidad ofrece a la pareja bienes de sustento en forma de ganado. Pero esta divinidad sigue creando más seres, que es un símbolo de la procreación. Lo que ocurre es que no les atiende en cuanto a sus bienes y a su economía, por lo cual la diferenciación social de los que detentan bienes y de los que no los poseen tiene también un sentido de divino, de principio divino. Un mito que yo considero no suficientemente visto, que es el del aislamiento y de la liberación, también es obra de la divinidad y otro testimonio de la que la divinidad olvida, o bien que el hombre se ha olvidado de esa divinidad creadora. Dios hace llegar al hombre precisamente a esta isla de Gran Canaria, pero después lo olvida. El hombre se siente aislado, abandonado y piensa en su liberación. Esta ha de venir de más allá del mar, el mar como elemento aislante. Y la liberación solo puede venir de oriente, de donde nace el sol. La divinidad solar se imbrica más que al culto a los antepasados, a la memoria de los dioses de los antepasados. Y también, naturalmente, al mito de la creación. Cuando se dice que los espíritus de los antepasados venían de oriente en forma de nubecillas doradas, al ser invocadas siempre y de más allá del mar, se trasluce la vinculación al cosmos y en cierto modo a un ritual astronómico, ya que los espíritus liberadores
solo podían ser invocados en determinados días del año. El mito del fuego solo lo encontramos ligeramente esbozado en Tenerife, que está asociado volcán, fuego, demonio e infierno, ser maligno que destruye y que es un oponente a la divinidad que crea, la divinidad creadora. Es un mito que encierra también un contenido cósmico que puede ser trastornado de este orden como consecuencia de la intervención de este ser destructor o maligno. Otro aspecto es el de la arqueoastronómica, si hemos de apoyarnos en el último eslabón de la cadena de transmisión. Sabemos que pueblos agrícolas practican un culto lunar y pueblos cazadores y pastores un culto solar. Entre los canarios, el cómputo del tiempo se hace por lunaciones, pero el día es solar. La celebración del equinoccio de primavera es la fiesta del renacer de la vida natural, el verdadero comienzo del año, de raíz cósmica más que puramente astronómica. Pero en la luna de agosto se celebra el solsticio de verano. Sol y luna se adoran al mismo tiempo en la palma. Los espíritus de los dioses llegan de donde sale el sol, un dios padre celeste, fecundante, y una diosa madre lunar, opuesta en relación con el cielo. Todo el ritual que desencadena, para abreviar el rito astronómico, todo el ritual que desencadena en la arqueoastronómica tiene carácter colectivo y en él participa enteramente el grupo. Para ordenar este culto, el linaje religioso elige un lugar, pero al mismo tiempo facilita la congregación o la reunión de los componentes del grupo. Todos sabemos, yo no quiero citar fuentes, de los templos de Lanzarote y de Fuerteventura, de las casas pequeñas donde se hacía oración en Gran Canaria, de las pirámides de piedra que se levantaban en La Palma, de los adoratorios o lugares ceremoniales en todas las islas. Es en realidad un acto de comunicación y de acercamiento a la divinidad. En Canarias es importante la valoración del factor topográfico con relación al culto. Y tampoco tengo que entretenerme en esto porque está en el conocimiento de todos, de los sagrados de Gran Canaria, de los roques sagrados de La Palma, de los dos roques Eraoranán y Moneiva de la isla del Hierro, de un roque que después proyectaré, el de Teneguía, y son roques exentos, roques macizos, a cuyo pie se celebra siempre un ritual de tipo fecundante. Puede ser un culto remotamente fálico, caso de signo solar y como trasunto del ser fuerza. Cuando estos roques están grabados, la manifestación artístico-religiosa se expresa en ideogramas ideomorfos o antropomorfos, círculos simples o múltiples, pueden admitirse como símbolos solares. Los meandros y las espirales pueden admitirse como señales cosmogónicas, como símbolos del agua como fuerza fecundante, y la astrolatría, en resumen, es una síntesis de una actividad espiritual y de una práctica ritual. Las queseras de Lanzarote, que todavía no han sido interpretadas, ni creo que sea muy fácil hacerlo, pueden tomarse de momento como altares de elevaciones o para el ritual en demanda de lluvia. Las cúpulas cavadas y comunicadas entre sí por canalillos serpenteantes, para lo mismo, tan abundantes en Gran Canaria, del cual veremos después una diapositiva, y yo no quiero pasar sin hacer alusión al extraordinario yacimiento de este tipo que existe en el Banco de Silva en Telde,
con objeto que sea salado de su destrucción. De los ídolos ya todos conocemos la interpretación que se les ha dado como representaciones de la fertilidad, y son por lo general femeninos, como casi todas las figuras perniabiertas de Gran Canaria, aunque últimamente ha aparecido una variedad que admite otro tipo de interpretación. Puede admitirse como el acto del alumbramiento y una representación de la diosa madre. En los oficiantes es uno de los instrumentos fundamentales del culto y del rito, y nos encontramos con el sacerdote, que es el que traduce la norma de la institución en acción. En Gran Canaria, todos sabemos, el ordenador del culto es el faicán, y con las vírgenes o arimaguadas, con una triple función de oficiantes, animadoras del culto y también mediadoras. Cabe la sospecha de que el Guanarteme fuese la personificación humana de la divinidad, ya que en algún caso recibe dádivas u ofrendas en cierto modo sacralizadas. En otras islas tenemos la carencia de sacerdotes, pero la presencia de mediadores. Serían mediadores en El Hierro, mediadores en Tenerife y mediadoras Tamonante y Tibiabín en Fuerteventura, una con una representación de tipo social manifiesto, como es la relación, o mejor dicho, la moderación en las relaciones entre el rey y el grupo social, y la otra que sería una mediadora entre el grupo humano y la divinidad. Sin embargo, en el ritual funerario no hay indicios de que actúe el sacerdote o el mediador, porque es que en realidad se ha cerrado el ciclo vida-muerte y se inicia el de la resurrección. El hombre se integra al cosmos y el ritual funerario tiende a facilitarle el tránsito. Todos conocemos el ritual y las prácticas rituales, desde el embalsamamiento hasta las ofrendas de tipo alimenticio, de tipo ornamental y de tipo utilitario. El cadáver se protege más con una intencionalidad de mantenerlo en su yacimiento, porque este hombre que está muerto está todavía influido por el mana, y su fuerza puede ser propicia o adversa para los vivos. Entonces hay que propiciar al muerto como parte de esa fuerza cósmica cuyo influjo no cesa. El muerto no está muerto, sino que transita o vaga, se integra en la eternidad cósmica. Por eso se le rinde culto a los muertos en el acto mismo del enterramiento, pero después del enterramiento el muerto no vuelve a recibir más culto. Dentro del ritual están los banquetes, de los que después con una proyección hablaré con más extensión, o por lo menos explicaré el tipo de ritual. Y es que siempre un ritual de tipo periódico o ocasional viene en relación con las estaciones como actos de agradecimiento por los bienes recibidos, o contrariamente en demanda de bienes favorecedores de la vida del grupo. Es un ritual activo y al mismo tiempo colectivo. Desde el punto de vista social, el banquete y la fiesta tienen para el antropólogo un claro sentido. Establece estrechos lazos de unión, de comunión entre los participantes, y con la práctica se refuerza la cohesión del grupo, de manera que los principios de antropología social
aparecen perfectamente claros en los actos de tipo religioso aborigen. El ritual en demanda de lluvia es muy complejo, tiene grandes variedades con respecto a las islas entre sí, y es simplemente que se ha roto uno de los eslabones de la cadena que mantienen la cohesión social. Agua, tierra, ganadería y equilibrio, y por lo tanto sostenimiento económico. En este ritual es donde interviene el mediador u ordenador del culto. Se hacen invocaciones y se grita, todo dirigido al cielo, a las montañas y a los roques. Lothar Siemens ha interpretado, por ejemplo, las procesiones que arrancan de los roques donde se han celebrado ritual en Gran Canaria y se dirigen a la orilla del mar, como una expresión de que el agua es antagónica del fuego y que esto se produce como causa de sequía. Pero en realidad el ritual de lluvia tiene en casi todo el archipiélago el mismo sentido. El ritual que está muy diluido dentro de los textos y naturalmente que no encontramos apoyo en el yacimiento arqueológico, aunque últimamente han aparecido ciertos indicios que permiten asegurar la persistencia de determinados ritos, está en lo que llamamos los ritos de integración en la sociedad, que tangencialmente rozan el mundo religioso. Se podrían agrupar en lo que algunos antropólogos han llamado rites de passage y que podríamos definir como de estatus social o de integración o de crisis de la vida. En primer lugar está el rito de purificación o ablución casi sagrada del recién nacido en Tenerife, que se ha asimilado al bautismo cristiano. Es un rito de purificación con el que se da entrada a la vida al nuevo ser, que se supone ya integrado en el grupo y tiene cierto carácter sagrado por los compromisos que adquiere la oficiante. El de estatus social aparece mejor definido en Tenerife que en Gran Canaria. Se basa en la fuerza y en la destreza. En la infancia, el niño aprende a esquivar bolas de tierra. En la adolescencia debe saber esquivar piedras. En la juventud ha de saber esquivar jabalinas. No aparece ningún componente moral en estos ritos de paso, pero sí en Gran Canaria, donde el rito es sacralizado por la presencia del sacerdote. El paso de la adolescencia a la juventud se basa en las reconocidas buenas cualidades morales del iniciado y en su aptitud física. Ya sabemos que cuando el faicán ha aceptado al iniciado y se han valorado sus cualidades morales, se procede a un corte o tonsura que ya lo hace pasar de un estado social a otro dentro del grupo. Por lo que podemos encontrar de paralelismos con otros sistemas religiosos y con otras culturas, hay algunas prohibiciones de componente moral, como por ejemplo el de la aproximación del hombre a la mujer, el hablar un hombre a la mujer encontrándola en soledad, y también hay una prohibición que es el de la aproximación del hombre a los bañaderos de las Arimaguadas. La virginidad por sacralización afecta a las Arimaguadas y solo tiene carácter temporal. La virginidad por ofrenda no se identifica con el tabú de la virginidad que suele encontrarse en sociedades de estructura primitiva. Es más bien una ofrenda de primicias. Primero el Guanarteme, en su papel de rey divinidad, y en su defecto
el faicán, sacerdote, mediador, próximo a la divinidad. La permisión del incesto entre hermanos por parte de los menceyes de Tenerife admite dos interpretaciones, biogenética y religiosa: asegurar la pureza de la casta dominante en el primer caso, y en el segundo confirmar y sostener el origen divino de la creación, cuya representación viviente sería el mencey. Abrevio porque es muy complejo el exponer detalladamente todo el sistema religioso prehispánico, y voy a detenerme solo en algunas supervivencias de determinados hechos religiosos. Una supervivencia arqueoastronómica. En las montañas de la isla de La Gomera, al preguntarle a una vieja pastora que cuál era para ella el primer mes del año, contestó que el primer mes del año era entre abril y mayo. Justamente entre los aborígenes el primer mes del año comenzaba entre abril y mayo, y de todos es conocido aquel verso del poeta Antonio de Viana, que, hablando de las celebraciones de carácter arqueoastronómico, decía: del mes de abril los 9 postrimeros. Las viejas divinidades topográficas, los roques, el de Idafe, Tirma, Nublo, Ventaiga, Tenella, siguen todavía vivos. Todavía, en cierto modo, les rendimos admiración, aunque no culto, y figura incluso en las músicas populares la exaltación de los roques sagrados primitivos, como puede ser Idafe en La Palma, el roque de Tenería también en La Palma, Nublo, Ventaiga, Tirma, etc. Pero sobre todo, los dos roques sagrados del hierro, las dos divinidades macho, hembra, sol, luna, representados por Hera, Oranán y Moneiva, que en el lenguaje y en la denominación popular se les llama todavía los santillos de los antiguos. Las pirámides de piedra, residencia de la divinidad en La Palma, han supervivido hasta nuestros días, aunque sin significación religiosa. Las ofrendas de animales a los santos protectores de la ganadería se han hecho también hasta nuestros días, y estos animales no pueden ser sacrificados ni vendidos. Un viejo pastor del sur de Tenerife confiesa no creer, aparte de la Virgen de Candelaria, más que en la tierra, el cielo y la lluvia, que son las que nos permiten vivir y nos mantienen. Al hablar así, lo hacía como miembro del grupo, pero vinculado a elementos naturales divinizados y fecundadores. El bailadero o paraje para el ritual en demanda de lluvia ha sufrido con el tiempo una transpolación. De lo cósmico se ha pasado a lo mágico, y en algunas islas se conoce como el bailadero de las brujas. Las queseras o serollos, como se les llama en Tenerife, las han seguido labrando los cabreros en las montañas de Anaga, ya sin idea de las libaciones, pero sí relacionadas con el agua. Como supervivencia del rito de integración en la sociedad, se ha conservado hasta hace pocos años el lanzarse piedras para ser esquivadas. Perdió su carácter de rito y se quedó en simple ejercicio de destreza. Se ha conservado en Tegueste, Tenerife. En forma muy particular y misteriosa del culto a los muertos, la encontramos en el hierro. Hornacinas abiertas en una pared, hacia el exterior de las casas, tiene tantas cruces como familiares muertos. Es un rito de difícil interpretación
pero concuerda con la idea de que el muerto sigue integrado a la vida familiar. En el apartado de los paralelismos culturológicos pueden encontrarse las raíces del viejo sistema religioso canario. En el poblado de Metidgia, del Huarnesis argelino, se siguen practicando los banquetes rituales y comidas ceremoniales celebrados en el equinoccio de primavera y solsticio de verano. La comida debe ser colectiva y en un lugar tradicionalmente dispuesto. Solo sacrifican animales machos. En el juego se lanzan bolas, que es un rito de la lluvia, según Lizot, pero las bolas se lanzan de este a oeste, no en una dirección cualquiera. Hay un oficiante, que es el que sacrifica los animales, y el culto puede estar dedicado a los antepasados. Los ritos equinocciales pueden estar relacionados con el cultivo de los cereales y la regeneración de los pastos. Estudiosos de las estructuras sociales de Cabilia interpretan como segregación social lo que tiene carácter de prohibición. A la mujer se le prohíbe salir sola a la calle, ser vista por extranjero, tener conversación con un desconocido, ser seguida o mirada por un hombre. Pero al hombre se le prohíbe saludar a la mujer que va sola, o hablarle o hacerle proposiciones amorosas. En caso de esterilidad femenina, el hombre puede repudiar a la mujer. Son evidentes los paralelismos con el código moral canario prehispánico. Como ocurre con la antropología física y la cultural, en lo religioso encontramos un sustrato común pan-canario. El concepto del ser supremo se explica por atributos comunes a todo el archipiélago: sustentador del cielo y de la tierra, autor de todo lo creado, regulador de los astros, etc. La variedad de nombres dados a este ser es una cuestión lingüística, pero no de creencia, por lo tanto no religiosa. Este ser supremo mora en lo alto, con lo que se asimila a una divinidad solar. Los espíritus de los antepasados, magos, maxos, maxios, son los hijos del sol, Majek. Lo mismo en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. En el Hierro, Gran Canaria, Tenerife, La Palma y acaso en La Gomera, el espíritu de los dioses estaba presente en riscos y montañas sagradas. Mediadoras y oficiantes del culto en Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria. Castidad exigida a las auxiliares del culto, pero no a los de categoría sacerdotal. Coincidencias en arqueoastrómica. La luna y el mes lunar llevan el mismo nombre, Cel, Cela, en Lanzarote, Tenerife, La Gomera y La Palma. Y el año lunar, el mismo nombre, Acano, Acaño, en Gran Canaria y Tenerife. Espíritus malignos no personificados hay en Tenerife y La Palma, y en forma de perro lanudo, Tibicenas en Gran Canaria, Cancha en Tenerife y Aguarán en La Palma. Panteísmo, totemismo y animismo no concuerdan con la estructura social de aquella población, que está lejos del esquema tribal, ya ha superado u olvidado la etapa del misterio, de la magia y del tabú. Aparece apoyada en principios del dinamismo cósmico y está atenta al equilibrio del cosmos como sostén del equilibrio social. La elaboración de todo este complejo sistema supone un largo proceso histórico. Junto a elementos residuales de religiones primitivas, encontramos yuxtaposiciones o superposiciones de elementos nuevos. Como en la cultura material, en lo religioso se acusan diversas oleadas, pero lo que resulta evidente es que en Canarias sociología y religión iban estrechamente unidas. Han escuchado ustedes Antropología Social, un esquema del sistema religioso prehispánico. Conferencia pronunciada por el director del Museo Arqueológico de Santa Cruz de Tenerife, don Luis Diego Cuscoy, que los ofrecimos dentro de nuestro espacio Aula Magna. Radio Televisión Española, emisora de Radio Nacional en Canarias, segundo programa.